hoy la carrera ciclística o esta situación que se da nos ha menguado un poco la asistencia. No obstante, yo quiero comenzar la prédica haciendo una pregunta, así de todo corazón, de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos parte de la iglesia? Amén, ¿no es cierto? Quizás por nuestra asistencia continua, por nuestra fidelidad, quizás porque de una u otra manera participamos de algo más que no sea el culto dominical, quizás porque ofrendamos, ¿no es cierto? Decimos, sí, yo soy parte de la iglesia, voy a apoyar a mi iglesia. Quizás hay en algunas otras circunstancias que sí, que nos hacen notar que somos parte de la iglesia. Pero me está inquietando mucho mi corazón algunos aspectos que creo que son pertinentes que nosotros también conozcamos o reconozcamos o recordemos de lo que implica también ser parte de la iglesia, ¿sí? La iglesia es el brazo extendido de Dios aquí en la tierra, ¿sí? La iglesia es el brazo extendido de Dios aquí en la tierra, es decir, que lo que Dios quiere hacer desde su lugar celestial, el Padre, con el Hijo a la diestra y habiendo derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia, lo que quiere es que las cosas que Dios tiene pensado hacerlas se ejecuten a través de la iglesia. Eso lo entendieron muy bien los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los discípulos, ¿no? De tal manera que nosotros vemos, por ejemplo, experiencias maravillosas, increíbles, principalmente en el libro de los Hechos, que es el libro que relata los inicios de la iglesia de Cristo Jesús, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que ellos oraban y conseguían que milagros se sucedan. Vemos que en medio de las dificultades que ellos vivían, eran liberados, eran provistos. Vemos cómo Dios movía corazones de las personas para suplir sus necesidades. Es decir, nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿sí?, toda una película maravillosa de milagros, de prodigios. Vemos también, por ejemplo, cómo la gente al escuchar el Evangelio, ¿sí?, a pesar de que era un Evangelio bastante confrontativo, vemos cómo miles de gente llegaban por la predicación de la palabra. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos que muestran la condición de la verdadera iglesia de Cristo y su manifestación en medio de este mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre esas cosas, en el capítulo 3 del libro de los Hechos se relata este milagro, ¿no?, que no tiene mucho antecedente, que no tiene mucho entorno como para decir, es que estaban orando o se pusieron de acuerdo mucha gente, no. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora que era de la oración y encontraron a aquel cojo, ¿no?, que era cojo de nacimiento y que siempre se ponía a la puerta para mendigar, para pedir algo. Y les pidió, ¿qué es lo que sabía hacer este hombre? Les pidió que, extendiendo su mano, que colaboraran con su situación. Y ellos le responden, oiga esto, ¿no? Le responden, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te podemos compartir, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Yo quiero hacer notar dos aspectos aquí, ¿sí?, en esa respuesta que dan Pedro y Juan ante el requerimiento y ante la necesidad de este hombre que, vaya usted a saber cuántos años estuvo ahí, acostumbrado a vivir de la misericordia y sin perspectiva de que algún rato cambie su vida, ¿sí? Ellos le responden, le dicen, nosotros, y discúlpeme que yo ponga entre paréntesis algunas palabras, nosotros como iglesia de Cristo no tenemos dinero, no somos millonarios, no procuramos la prosperidad. Si algo Dios quiere hacer a través de nosotros, entonces lo que nosotros vamos a hacer es dar ese algo porque sabemos que viene de Él. Eso estaban diciendo. Pero usted ve hoy en día, ¿sí?, que los mensajes de las iglesias, que los objetivos que le ponen al creyente, al congregante, al asistente, es prosperidad,
Y la prosperidad entendida solo en el lado de la parte económica. Entonces, si somos hijos de Dios, no nos debe faltar nada. Si somos hijos de Dios, debemos tener para todos. Si somos hijos de Dios, debemos tener más que el resto, porque ahí vemos el poder de Dios. Pero eso no coincide con la iglesia de Cristo que yo veo en la Biblia. Yo veo en la Biblia que eso no coincide. Como el otro concepto que también existe de que a nosotros siempre nos tiene que ir bien en todo. Todo lo que hagamos tiene que pegar centro. Porque si no es así, entonces ¿de qué Dios me hablas? Y le digo, eso yo he escuchado. Cuando las personas procuran una cita conmigo, es porque tienen algún problema o porque están en alguna disyuntiva y quieren ver si Dios en su misericordia, usando mi vida, les puede dar una luz. Y claro, cuando me cuentan de problemas, de dificultades, de angustias, de tristezas, de dolor, de quebranto, ¿sí? Estamos siempre en la expectativa de que si Dios es Dios, si Dios existe, si Dios me responde, ¿sí? Entonces que me responda conforme a lo que yo quiero, necesito y aspiro. Y si no es así, Dios deja de ser Dios. Nosotros nos vamos a alejar, nosotros nos vamos a apartar. Si Dios no me da las comodidades que yo procuro, me alejo de la iglesia. Me voy a una en donde sí hablen, prediquen de fe y de tener y de lograr y de poder y de llegar al éxito. Pues déjeme decirle que esta iglesia, que muy claramente comenzó diciendo nosotros, esta iglesia, la de Cristo, ¿no? Que muy claramente ante una necesidad aparentemente económica de un hombre, la respuesta de ellos fue contundente. No tenemos las posibilidades económicas. Ese no es nuestro fuerte, esa no es nuestra carta de presentación. Nosotros no procuramos esto. De hecho, en las iglesias no damos ayuda económica a nadie, porque no somos fundaciones, no somos ONGs, no somos, qué sé yo, instituciones de beneficencia. Nosotros llegamos más allá, dice Pedro y Juan. Nosotros no vamos a tu necesidad económica o tu necesidad temporal o lo que tú crees que necesitas. Nosotros vamos mucho más allá. Tú necesitas algo que solo Dios puede darte y eso te damos, porque por eso somos iglesia de Cristo. En el nombre de Jesucristo, sí, te levantas y caminas, porque lo que tú necesitas es esto, no vivir de la miseria, no vivir de la misericordia humana. Entonces digo, esto nos da la pauta, ¿no?, para saber, por un lado, que la prosperidad económica no es un objetivo de Dios en nuestras vidas. Con esto no se vaya al otro lado, no diga, entonces tenemos que vivir miserablemente. No, no tenemos que vivir miserablemente. Pero no debe ser una prioridad, no debe ser un objetivo, no debe ser una meta, no debe ser un propósito permanente, constante, del cual estemos hablando y que nos hagamos, que llenemos nuestra mente de esta expectativa, de que debo tener, de que debo tener. Eso nunca ha sido parte de la iglesia. Más bien la Biblia nos habla de necesidades, de problemas en los que, vea, ahí los hermanitos se reunían, aportaban, el que más tenía daba más para poder sostener al que no tenía. Eso sí nos habla. Primera cosa. Y la segunda cosa que está implícito en esa respuesta y que es lo maravilloso, es el hecho de que, dice, nosotros como iglesia podemos ser usados, podemos ser útiles para cosas mucho mayores que nadie les va a poder dar. En el nombre de Jesús, que se te vaya esa enfermedad que la tenías de nacimiento. Y claro, usted conoce el resto, ¿no? Lo que sucedió es que efectivamente el hombre quedó sano, y aquí continúo con la historia, él queda sano totalmente, la gente le reconoce porque le ve que entró a la iglesia saltando, no digo en Chuzapata porque en Chuzapata andaba, y entró saltando con los 2 pies, ¿no? Y alegre, feliz y contento y glorificando a Dios, dice la palabra. Pero cuando él sale de la iglesia, la gente le ve y dice, oye, este no era el que se ponía ahí junto a la puerta. Y le comienzan a identificar y comienza a pasar el comentario y mucha gente comienza a entender y a ver, y la gente incrédula iban y veían, si no, él mismo es increíble, ¿qué le pasó a este hombre? Semejante transformación que acaba de recibir, ¿qué sucedió? Y claro, él cuando les ubica a Pedro y a Juan, él les lleva a la puerta del templo de Salomón y se aferra a ellos, ¿sí? Se coge fuertemente,
en gratitud, en reconocimiento, en vaya a saber qué le motivó, qué nomás le motivó, y cualquiera sea el motivo, era más que suficiente, porque acababa de recibir el milagro de sanidad de su cojera de 40 años, dice la palabra de Dios, que estuvo así. Entonces, esta es la parte de la iglesia, ¿sí? Que la iglesia, siendo el brazo extendido de Dios aquí en la tierra, tiene que hacer, tiene que mostrar, tiene que actuar, proponiendo a la gente lo que nadie más le va a dar. No le va a dar el gobierno, no le va a dar las riquezas, no le va a dar la fama, no le van a dar la cantidad de suscriptores en las redes sociales, nada. Entonces la iglesia tiene que entender que nosotros debemos ser usados para cambiar vidas, para transformar vidas. Si bien es cierto, en el caso específico que le comento, de Hechos capítulo 3, la transformación fue una transformación física, también es cierto que la transformación en él fue una transformación espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba a la puerta del templo. ¿Por qué se puso ahí? Porque quizás era creyente, porque quizás era devoto, o porque quizás sabía que podía apelar a la sensibilidad de los hermanitos, qué sé yo. Pero lo que él hace luego de recibir la sanidad es glorificar a Dios. Entonces yo entiendo, ¿no? Si estoy equivocado, por favor, a la salida me hace notar. Yo entiendo que nosotros como iglesia debemos o tenemos esta misión de ser usados para cambiar otras vidas, ¿no? En el sentido espiritual. Dios verá si es que el cambio de vida va acompañado de otro milagro, es decir, el milagro de la salvación va acompañado de otro milagro de sanidad, de prosperidad, de reconciliación. Eso ya es lo que Dios quiera. Pero nosotros debemos ser usados, ¿sí? Y procurar ser usados y saber que debemos ser usados para que otras vidas cambien y que esos cambios de vida terminen glorificando a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pero viene algo más. Ahora están en la puerta del templo, la gente comienza a golparse y aprovecha el mismo Pedro y Juan que solitos le dijeron: no tenemos oro ni plata, la prosperidad no va de la mano del propósito de Dios. Nosotros lo que tenemos te damos. Dios va a ser glorificado en tu necesidad. Cambia su vida, comienza a golparse la gente y la iglesia aprovecha, hablando Pedro y Juan como representantes de la iglesia, aprovechan de esta transformación de vida para predicar, que es otra de las cosas que la iglesia tiene que hacer, que es predicar. A mí me siento culpable cuando preguntamos: ¿hay alguien que nos visita por vez primera? Y nos detenemos así a mirar quizás una mano, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos predicando. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿no? No es solo mi responsabilidad, ni de ciertas personas que se han comprometido. No, el propósito de predicar el evangelio es de todos nosotros, a nuestras familias, familiares, hermanos, amigos, conocidos, vecinos, compañeros, padres de familia del colegio con quien hacemos algún lazo de amistad, de predicar, de hablar de Cristo Jesús, de decir. Y claro, yo sé que no es fácil, yo sé que es a ratos complicado, y una de las complicaciones mayores que nosotros tenemos es nuestra propia prudencia, ¿no? Pastor, yo sí le he hablado a mi compañero, mi compañera de trabajo, pero son tan duros, o son ateos, o son muy religiosos, o son, y yo prefiero ser, ahí está el tropiezo, prudente, no le insisto, ¿no? O sabe que yo hablo, pero no tengo receptividad y más bien se burlan, y para que se burlen de Dios, que se burlen del Evangelio y de nuestra fe, prefiero no decirles nada. Y así podemos encontrar una retahíla de pretextos, de circunstancias que algunas hasta parecerían valederas, y no predicamos. ¿Sabe qué pasó después de que esa vida fue transformada? Que comenzó a golparse la gente, so pretexto de ver semejante milagro, ¿no? Y comienza a golparse la gente, y Pedro les habla. Y les habla claro. Y les dice: ¿por qué se asustan? ¿Por qué están asombrados?
de que esto haya pasado en este hombre. ¿Saben quién hizo esto? El que ustedes le crucificaron, el que ustedes le mataron, al que le pusieron a escoger con Barrabás y le escogieron a Barrabás y le condenaron a Jesús. Él hizo estas cosas. Y como Él hizo estas cosas, nosotros reconocemos que las profecías que anunciaban de un Mesías poderoso, grande, maravilloso, sí, se cumplió en Él. Pero ustedes le hicieron esto. Así que procedan al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados y venga de parte de Dios tiempo de refrigerio, les dice en una parte del discurso 4:19 o 3:19, perdón, del libro de los Hechos. Entonces, esa manifestación poderosa hecha por Dios a través de su iglesia sirvió para predicar, y la Biblia dice que 5,000 personas se convirtieron. 5,000 personas se convirtieron. Por eso ellos no tenían una iglesia linda como esta, porque ¿dónde entran los 5,000? Pero se convirtieron 5,000 personas, o creyeron 5,000 personas, o fueron al menos inquietados sus corazones 5,000 personas. Pero ¿sabe qué también sucedió? Porque no queda ahí, no, o sea, lindo es el milagro todo, y terminó glorificando a Dios. Y no solo el cojo terminó glorificando a Dios, que ya no era cojo, ya estaba bien, sino que la gente comenzó a glorificar a Dios. Pero también parte de la iglesia es esto. Dice que, y decía, no, aquel Jesucristo que murió y que resucitó al tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una secta dentro de los judíos que no creían en la resurrección, eran los saduceos. Cuando los saduceos ven que hay un hombre predicando de que alguien ha resucitado y que ese Jesús resucitado es el que le ha sanado, algo que era totalmente evidente, si algo no podía negarse era la sanidad física de este hombre que no paraba de glorificar a Dios. Entonces dice, los saduceos, no podemos permitir que sobre texto de esto que es una evidencia, vengan a querer meter a la gente la teoría, la doctrina de la resurrección. Entonces cogen a los guardias del templo para arrestarles a Pedro y a Juan. Y les arrestan y les encarcelan. ¿Sabe qué es eso? Es parte de la vida de la iglesia. La persecución, el dolor, el quebranto, el que las cosas no salgan bien. Pero si yo lo que hice fue orar para que se sane el cojo y ahora estoy preso, sí, es plan de Dios. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a todos ser de plácemes? Que vengamos acá todos en grandes autos, lindos, que todos nos vaya bien, que todos estemos sanos, que todos estemos saludables, que todo lo que pateemos sea gol. ¿Quién dijo eso? Cuando yo en la Biblia veo, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, veo que ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y para poder glorificar a Dios, no es precisamente la bonanza la que le glorifica, no es precisamente la tremenda prosperidad o el bienestar permanente y constante. Lo que le glorifica a Dios son las dificultades, los problemas, las adversidades, las persecuciones en las cuales a veces salimos victoriosos en el sentido humano. Siempre salimos victoriosos en Cristo Jesús, pero no siempre en el sentido humano. Porque les arrestan a ellos y les meten a la cárcel. ¿Había orden judicial? No. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, en los zapatos de Pedro y Juan. Digo, donde se atrevan a hacerme algo a mí. ¿Sí? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy un hombre honesto, yo predico el evangelio, yo soy un pastor. Y que me arresten a mí, ¿cómo así? Pues ahí se las van a encontrar conmigo. Pero ellos acababan de hacer algo bueno. Ellos acababan de ser usados por Dios para sanidad de una persona que terminó glorificando, y esa glorificación de este hombre, por gratitud a lo que Dios hizo, trajo a 5,000 personas a que creyeran en Cristo Jesús. ¿No era bueno lo que hicieron? Claro que fue bueno, por demás bueno. Y hacen todo eso bueno. ¿Y dónde está Dios que permite que le metan preso? Porque les metieron presos. ¿Dónde está ese Dios que permite
¿De qué Dios bueno estamos hablando? Si yo hago bien las cosas y mira cómo van acá. Y mira cuáles son los resultados. Yo hago bien, yo no hago daño a nadie, yo me porto bien, yo leo la Biblia, yo oro. Ellos también. Si alguien oraba, es la iglesia primitiva. Si alguien conocía de la palabra de Dios, es ellos. Y usted revise no solo esta porción, y ya le voy a leer la parte pertinente, sino que revise la historia de la iglesia. Y toda la historia de la iglesia es persecución, dolor, muerte. Esa es la historia de la iglesia. ¿A qué rato cambiamos la historia de la iglesia? No sé. La historia de la iglesia moderna cambió porque ahora no, pues si somos iglesia tenemos que estar mejor que el resto. Si somos iglesia no nos tiene que faltar nada, a nosotros no nos puede pasar nada. Si somos iglesia, ¿por qué nos enfermamos? Si somos iglesia, ¿por qué muere un ser querido? Si somos iglesia, ¿por qué somos despedidos con los últimos 5,000 despidos que hubo en el gobierno? Si somos iglesia, oiga, ¿qué iglesia somos? Yo me permití llamarle a esta prédica la verdadera iglesia de Cristo. Y quiero leerles unos pocos versículos que se encuentran en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, como continuación de este preámbulo, de esta historia que yo me he permitido contarla de este modo. Si usted quiere ser más estricto en la historia, pues puede leer a partir del capítulo 3 del libro de los Hechos. Pero ahora le pido que me siga, por favor, en el capítulo 4 del versículo 17 al versículo 22. Dice así. Y usted ya tiene el antecedente, ya sabe en qué punto de la historia estamos. Capítulo 4, versículo 17 al 22 dice así. Sin embargo, les dicen los guardias del templo que fueron a arrestarles, ¿sí? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿sí? Entonces yo quiero que por favor nos centremos en esta parte, ¿sí? En esta última parte que nos remitimos a la historia ya de manera literal en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que ellos fueron arrestados, ellos fueron amenazados, ellos fueron amedrentados, ellos fueron advertidos con severidad, diciendo: ya está bien, ¿sí? Por esta vez no les vamos a dar vara, por esta vez no les vamos a meter a una cárcel romana para que afronten la situación, por esta vez, ¿sí? Pero nunca más ustedes me vuelven a hablar en el nombre de Jesús. Eso sí, que les quede claro, nunca más ustedes me vuelven a hablar en el nombre de Jesús. Con vergüenza, con dolor, con indignación propia. Digo, ¿qué hubiera hecho yo? Si a mí me amedrentan de esa manera y me amenazan y me dicen: para que estés tranquilo y no te hagas de problemas, deja de hablar de Jesús. Y yo le voy a ser sincero, yo le voy a ser honesto. Como yo procuro la paz, la tranquilidad, todo, yo dejaba de hablar de Jesús. Yo dejaba de hablar de Jesús y no me hago problema. Porque ¿por qué tengo que hacerme de problema hablando a la gente de Jesús? ¿Por qué? Cuando puedo vivir en paz, cuando puedo vivir tranquilo, cuando puedo vivir relajado y no volverme fanático y no volverme de esos que presionan, hasta para no caer antipático de que siempre estoy hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús. ¿Para qué me hago problema? Si usted es como yo, entonces nosotros no somos la verdadera iglesia de Cristo. No somos, porque no coincidimos en nada. ¿Por qué yo tengo que hablar de lo que
he oído y he visto. ¿Por qué tengo que hablar? Porque hay muchas cosas que nosotros hemos palpado, somos testimonio viviente y hasta hemos visto. A lo mejor no hemos visto últimamente señales como la del cojo sanado. A lo mejor no hemos visto enfermedades que se sanan. A lo mejor no hemos visto economías quebradas que prosperan. A lo mejor no hemos visto una reconciliación de una pareja que estaba totalmente rota con justa razón y que se reconcilien, se perdonen y vuelvan a generar un ambiente de paz y amor. A lo mejor no hemos visto esos milagros, pero algo hemos de haber visto en nosotros. Que desde que yo asisto a la iglesia, desde que comencé a leer la Biblia, desde que aprendí a orar, ¿sí? No se me han acabado los problemas, pero tengo paz. Yo conversaba el día viernes y por eso no pude estar presente aquí en la oración el día viernes. Le advertí, le pedí de favor al Iván, le dije: ve, Iván, tengo una reunión con tal persona y es posible que me vaya de largo. Le digo: dame una mano si es que no alcanzo a salir a las 7 de la noche a la hora del culto. Y porque estuve desde las 5 de la tarde. Y en realidad me desocupé junto con la oración a las 8 de la noche. Y con la persona que yo estaba conversando, yo le decía esto, y esto fue lo que me inquietó para decidirme a predicar estas cosas, ¿sí? Porque ya me inquietaba de algún tiempo acá. Y es el hecho de que esta persona está pasando un momento muy duro, muy duro, muy difícil en su vida. Y cuando Dios puso en mí la palabra de decirle: ¿y por qué no? Porque me preguntó, ¿no? Me dijo: Pastor Santi, ¿por qué me pasa esto? Yo me he preguntado, yo me he tratado de hacer una mirada introspectiva en mi vida. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que las cosas no me salgan bien y por el contrario me salgan muy mal? Digo: ¿y por qué no? ¿No es Dios soberano? ¿No tiene Él sus propósitos? Él sabrá. Entonces, ¿por qué siempre tiene que salirme todo bien? ¿Por qué a mí no me tiene que pasar nada? ¿Por qué a mi familia, a mis familiares siempre tiene que estar todo bien? Cuando yo veo que esta gente hizo bien, era gente de oración, era gente comprometida, era gente que no se callaba, que hablaba, que decía, y terminaron encarcelados. Y eso en esta vez, ¿no? Y gracias a Dios que en esta vez terminan encarcelados y les sacaron sin azotarles. Solo les amedrentaron, solo les intimaron, dice ahí la palabra. Pero estamos olvidando, ¿sí?, que la piedra fundamental de la iglesia, que es Cristo Jesús, Él fue crucificado, ¿no? No es que Él terminó siendo el gerente general de la iglesia más grande del mundo, no. El dolor es parte de los inicios de la iglesia y tiene que ser parte de la iglesia. Y no estoy diciendo que procuremos, que busquemos. Lo que estoy diciendo es que no nos quejemos, ni nos apartemos, ni nos enfriemos, ni reclamemos cuando el dolor nos alcanza, pues. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Cuando vemos que estamos experimentando una injusticia, porque era o no injusto que después de haber sido usados por Dios para hacer un milagro que llama la atención a tanta gente, que este hombre y 5,000 personas quedan glorificando a Dios, ¿sí?, vayan a parar en la cárcel. ¿Qué coherencia hay? Bueno, espiritualmente, bíblicamente, cristianamente, hay una coherencia. ¿Cuánta gente se salvó en la cárcel? Nadie. Después, cuando Pablo fue, ahí se salvó el carcelero, pero es capítulo 16. Entonces uno dice: ¿qué propósito tiene? Y a veces nosotros nos detenemos, nos frenamos, y eso puede hasta alejarnos de los caminos de Dios. Cuando después de pasar un quebranto, un dolor, esas cosas que nos tumban, que nos merman en nuestra vida, pasamos y dice: pastor, no entiendo el propósito. Ni yo. Solo entiendo que Dios es Dios. Y que si yo estoy haciendo las cosas bien y le he nombrado a Jesucristo el Señor de mi vida, Él sabrá qué es lo que hace. Él sabrá qué es lo que hace. El otro día me decía el Diego, dice: pastor, él siempre con esa fe que me impacta, ¿no? Dice: imagínese, dice, todo lo que tuve que pasar, pastor. Días de terapia intensiva para predicarle a una enfermera. Dice: ese era el propósito de Dios. Entonces yo le digo:
está loco. Está loco por Cristo porque entiende, ¿no? Sí se da cuenta de lo que voy. Que no podemos pensar que el ser parte de la iglesia de Cristo Jesús, que nos ofreció una vida en abundancia, entendamos que la abundancia solo significa bienestar, prosperidad, crecimiento, comodidad, confort. No es únicamente eso. ¿Puede Dios hacerlo? En su infinita misericordia, favor y generosidad. A lo mejor sí. Pero no es un objetivo. El objetivo era 5,000 creyentes a través de esa predicación. Cuando ellos quisieron volver a meterles en la cárcel, los guardias del templo con los saduceos, y que ya se sumaron otras autoridades espirituales con respaldo de las autoridades romanas, si no les hicieron nada más, es porque temían al pueblo, porque el pueblo les terminó ayudando en aquella ocasión. Porque dijeron, no, estos hombres son hombres de Dios, esta gente es buena, a ellos no les topan. Y me venía a la mente algo que, obviamente guardando las proporciones, sucede, ¿no? Con esta situación de la inseguridad que no vivimos ayer ni hoy, ya son 5, 6, 7, 8 años quizás de que se disparó la inseguridad aquí. Un día, hace algunos años, no fue reciente y qué pena que no me haya vuelto a suceder. Yo venía para acá, para la casa, y cuando estoy llegando acá, a la altura entre la bomba de gasolina y el supermercado, antes había una tienda, y en esa tienda atendían 2 hermanas. Una de ellas asistía con nosotros, y la otra, si bien no asistía, me conocía. Y cuando yo estaba por llegar acá, recuerdo que algo tenía que comprar en la tienda, y me meto de manera un poco violenta hacia la tienda. Y no me había fijado yo que más adelante habían estado unos militares haciendo estas requisas, esta protección al ciudadano, ¿no? Entonces, claro, yo no les vi a los militares, yo solo me acordé que algo tenía que comprar y giré y me estacioné. Y más adelantito habían estado los militares. Entonces, los militares ven que yo repentinamente me estaciono, y yo entiendo que ellos asumieron que yo les vi y quise esconder algo. Cuando yo entro a la tienda, ¿sí?, me recibe no la hermana que asistía aquí, la hermana en Cristo, sino la hermana de ella, la hermana de sangre. Entonces entro yo y ella me decía doctor. Entonces la otra hermana, la cristianita, hermana en Cristo nuestra y hermana de sangre de ella, me decía pastor. Pero esta otra señora me decía doctor. ¿Por qué? Vaya usted a saber, porque nunca yo le comenté de mi profesión ni nada. Entonces siempre me decía, ¿cómo está doctor? ¿En qué le puedo servir, doctor? Dígame, doctor, ¿no? Así que entro y me dice, ¿cómo está, doctor? ¿En qué le puedo servir? E inmediatamente entran los militares. Me dice, ponga las manos en alto. Yo, ¿no? Dice, gire y despacio venga acá, dice, arrímese a su vehículo. Entonces yo, no, tranquilo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces digo, ¿me parezco al Fito? ¿Qué será? No creo que el Fito sea tan guapo, ¿no? Eso no era chiste. Me apego ahí, me dicen, abre el vehículo. Claro, el vehículo se pone seguro automáticamente, ¿no? Entonces, sí, tranquilo. Dice, con una sola mano. O sea, todo No, yo, tranquilo. Abren el vehículo, mueven los asientos, revisan en la gaveta y me revisan a mí. Y sale la señora de la tienda. ¿Qué les pasa a ustedes, fulanos de tal, atrevidos que se meten con el doctor, si él es una persona honorable? Y se enfrentó a todo el ejército que estaba aquí. Eran como 10 personas, pero fueron 2 a verme, ¿no? Y a estos 2 les empujaba. Él es un hombre honorable, si es el pastor que predica aquí en la iglesia de acá arriba, atrevidos, que les acabó. Entonces yo, gracias. Sí. Y claro, después que ella me pregunta, en otra ocasión que yo voy a comprar, me dice, ¿se da cuenta, doctor? Dice, qué atrevimiento a usted, una persona como usted, y que no sé qué. Le digo, no, entonces le cuento, no, le digo, yo presumo que esto es lo que pasó, que yo venía pensando en alguna situación y de pronto me acordé que tenía que hacer esa compra y me metí de manera violenta y ellos pensaron que los había visto y que quería evitar su control. Digo, a Pedro y a Juan les defendieron como 5,000 creyentes, porque el pueblo fue el que impidió que ellos vuelvan a ser encarcelados para ser azotados, ¿sí? A mí digo al menos una, ¿no? O sea,
En la iglesia primitiva habían 5,000 que protegían a 2. Aquí fue la hermanita la que me ayudó. Pero no perdamos la perspectiva, ¿sí? Ellos hicieron bien, fueron usados por Dios, ¿sí? Ellos desafiaron a las autoridades, porque cuando les amedrentan y les dicen, no hablen más en nombre de Jesús, ellos no tuvieron empacho. No es que dijeron, sí, ya, bueno. No, dijeron, ¿cómo así? ¿Que no se dan cuenta que es más conveniente para nosotros obedecer a Dios que obedecerles a ustedes? ¿Cómo van a creer que yo les voy a obedecer a ustedes? Yo tengo que obedecer a Dios. ¿A qué precio? Al precio que sea. Esa es la iglesia de Cristo, la que se juega, la que desafía el respaldo y el poder de Dios en su vida, aún yéndose en contra de. Ese es el poder de Dios, que debe ser manifestado en la iglesia. Para ir finalizando, para ir concluyendo, si la iglesia tiene que ser usada para que se transformen vidas a efecto de que esas vidas se glorifiquen, ¿cuánto estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en nuestra comodidad, en nuestro confort? ¿No nos hacemos problemas? ¿Somos juiciosos? ¿Somos prudentes? Yo prefiero no hacerme de problema con nadie, porque es mi familia, no me voy a confrontar con mi familia. Si en mi trabajo me han pedido, yo no voy a decir nada, porque además si yo en el trabajo hablo de Dios, se burlan, etcétera, etcétera. ¿Es necesario obedecer a Dios o a las circunstancias que la sociedad que nos rodea nos presiona, nos impulsa? Vamos a volvernos sordos y ciegos y no hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que Dios es en nuestras vidas. Yo creo que es tiempo desde hace algún rato, no hoy, desde hace algún rato, de despertar, de comprometernos, de ser valientes, de hacer notar afuera que el Dios que nos sostiene es muy grande, poderoso y majestuoso. Concluyo, por esta vez ellos solo fueron arrestados. Yo le pido que usted siga leyendo el libro de los Hechos. Yo sé que muchos han leído, pero es bueno volver a hacerlo. Y va a ver que después de eso ya fueron azotados. Después de eso ya fueron golpeados. Después de eso ya hubieron muertes, ya fueron asesinados. Pero no se callaron. Porque donde ellos se callan, la iglesia cristiana desaparece. ¿Y qué era de usted y de mí? Y donde nosotros nos callamos, ¿qué va a pasar con nuestras generaciones? ¿Qué va a pasar con los que vienen detrás de nosotros? De los nuestros. No estoy diciendo que va a pasar con el nieto del Señor que vive en la esquina de abajo, no. Con los míos, con mis hijos, con mis nietos. Y si Cristo tarda un poquito más, porque Él tiene misericordia y espero que todos procedamos al arrepentimiento, quizás las siguientes generaciones, ¿qué va a pasar? Si no hablamos, si no decimos, si no compartimos, si no nos jugamos. No nos gustaría, esto ya apelando al ego, solo al ego, ¿sí? No nos gustaría que un nieto, que una nieta tengan un testimonio de vida de un abuelo, de una abuela, que digan, tú no sabes, a los compañeritos, ¿no? Tú no sabes lo que le pasó a mi abuelo y a mi abuela solo por ser cristianos. Ellos eran gente tan buena, hacían las cosas correctas, pero ve, para que veas que el diablo existe también. Les pasó esto, así, esa, pero eso no hizo que ellos se callaran, no hizo que ellos abandonaran, no, por el contrario, se comprometieron más, eran necios, eran tercos. Qué lindo testimonio, ¿no? Quizás cuenten eso de nosotros cuando estemos muertos, para que no nos envanezcamos, para que no procuremos que nuestro nombre sea glorificado, sino el nombre de aquel, como dice el mismo libro de los Hechos, que hay un solo nombre por el que podemos ser salvos, que es Jesucristo el Señor. Que Dios exhorte poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre
la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén.